El verdadero plan de Sukuna con Majoraga fue principalmente mejorar su técnica y no vencer a Goyo como tal. ¿Sukuna estaba destinado a perder la batalla contra nuestros héroes desde Shibuya? Gege tuvo que buscar una vía para debilitar a Sukuna para que Goyo no quedase humillado y que la trama no acabara tan rápido. ¿Los buenos en general tuvieron más conveniencias que Sukuna? Así es, en este video te revelaré lo que ningún influencer te dirá por miedo a la funa. Y antes que me digan esquizofrenia directos, les invito a quedarse hasta el final. Hace ya un tiempo subí un video donde demostré que Sukuna Heian sin Majoraga podría vencer a Goyo. Para disgusto de muchos, hasta ahora no he leído ningún argumento o comentario que pueda rebatir el video. Y es porque simplemente no se puede, por más Biblias que escriban. Todos aquellos que entendemos el sistema de poder de Jujutsu Kaisen sabemos que es una verdad irrebatible que Sukuna en su forma original estando al 100% le hubiese ganado a Goyo desde el primer choque de dominios. Este video parte de esa premisa, de suponer de que todos ya sepamos que Sukuna en su forma original le ganaría a Goyo. Esto lo digo porque no pienso volver a explicarlo, ya tengo un video dedicado a ello, y muy largo por cierto. Pero la pregunta es, ¿por qué Sukuna no fue desde un inicio con todo? Me refiero a su forma original. Esta es una pregunta muy sensata e incluso lógica, o sea, si tengo un mejor método para sobrellevar algo, ¿por qué no usarlo, verdad? En el mismo video donde enfrento a Sukuna Heian sin Majoraga versus Goyo, explico a grandes rasgos el porqué. En resumidas cuentas sería por estos puntos. 1. No quería agotar todas sus cartas desde un inicio porque sabía que de vencer a Goyo los demás hechiceros lo atacarían. Esto no me lo estoy inventando, lo dice tanto Mei como Kusakabe, textualmente, siendo confirmada su lógica cuando el narrador explica que Sukuna adrede estaba guardando su forma original con la intención de tener un método de curación instantáneo. 2. El plan de Sukuna, mejorar su técnica para cortarlo todo, incluso la existencia. Aquí es donde viene el problema. Sukuna tenía un plan, que es del que hablaremos durante este video, la conveniencia más grande del manga porque fue la base de otras, el plan de mejorar su técnica. Si bien es cierto, en ninguna parte del manga, Sukuna de manera expresa dice que usó a Majoraga desde un inicio solo para mejorar su corte, es importante resaltar que Sukuna tampoco dijo de manera expresa que usó a Majoraga porque lo necesitaba para vencer a Goyo. Entonces, ¿por qué deberíamos pensar que usó a Majoraga principalmente para mejorar su corte y no solo para vencer a Goyo? Motivos para pensar que Sukuna usó a Majoraga desde un inicio para mejorar su corte y no solo para vencer a Goyo como tal. En resumen, 1. Se cree que el único medio que tenía Sukuna para vencer la barrera del infinito neutral de Goyo es Majoraga, cuando desde un inicio de la obra se nos planteó el golpe seguro, cosa que tiene Sukuna. También se nos habla de la amplificación, cosa que también sabe usar Sukuna. Hay otros métodos como el desgaste de la técnica, etc. Muchos dirán, sí Diego, es cierto, pero Sukuna en la primera lucha de dominios no pudo vencer a Goyo con su golpe asegurado, y tampoco pudo vencerlo solo con la amplificación. Sobre no poder vencerlo con el golpe asegurado, sucede que en el mundo del Jujutsu existe algo que se llama producción y votos vinculantes. Del segundo no hablaré para que no lloren. Pero con respecto a la producción, Sukuna con 2 brazos extra aumenta la producción como lo demuestra en varias partes de la obra con diferentes técnicas. Si Sukuna aumentaba la producción para incrementar el poder o velocidad de sus cortes con golpe asegurado usando sus 2 brazos extra en su forma original, después de ganarle a Goyo en la primera lucha de dominios, ahí perdía Satoru por más rápida regeneración que tuviese. Sobre no poder vencerlo con la amplificación lo tocaré más adelante, pero en resumen, Sukuna nunca usó la amplificación como recurso para vencer a Goyo, debido a que no la mantenía activa todo el tiempo por Majoraga. 2. Sukuna pidiéndole a Majoraga que se apresure, que esa no era la adaptación que quería ver, hablando de la primera, ya que no la podía replicar. Algunos dirán, pero claro Diego, Sukuna quería el ejemplo para encontrar la manera de vencer el infinito y él mismo matar a Goyo, porque Majoraga no podía. Así, entonces dime, ¿qué hubiese hecho Goyo en este momento si Majoraga le cortaba la cabeza con la segunda adaptación?
Pues casi nada, ¿verdad? Porque Goyo recién estaba recuperando la producción de su RCT o regeneración gracias a los Black Flashes. Ahora pregúntense, ¿por qué Majoraga no cortó a matar a Satoru en este contexto? Exacto, no fue a matar porque esa no era su misión. El comando de Majoraga era adaptarse al infinito las veces que sean necesarias, mostrándole modelos a Sukuna, hasta encontrar un ejemplo que le sirviera para evolucionar su corte. Si mataba a Goyo antes de estar seguro de encontrar la adaptación correcta, pues fallaría su misión. 3. Sukuna explicó que esperó a que Majoraga encontrara una adaptación que le sirviera de modelo, la segunda, tomando al Shikigami como profesor y a Goyo como ejemplo. Para finalizar, Sukuna le dedica las siguientes palabras a Goyo. Estuviste grandioso, Goyo Satoru, no te olvidaré mientras viva. En realidad, la parte donde dice estuviste grandioso del japonés al español es tú despejaste mis cielos. Este halago se utiliza de varias maneras en el idioma japonés. Es una vía poética de decirle a una persona que te iluminó o te clarificó cosas. Aquí les va una curiosidad que sé no la han visto ni escuchado en ninguna parte. Sukuna, antes de dedicarle esas hermosas palabras a Goyo, o sea, que le despejó sus cielos y que nunca lo olvidará, le dice: era una tarea casi imposible de llevar a cabo, pero resultaste ser un buen ejemplo. Hablando Sukuna de que Goyo fue un buen ejemplo para entender cómo cortar la existencia misma, amplificando el objetivo de su técnica. Ahora juntemos lo anterior con la traducción literal del japonés al español. Sukuna: era una tarea casi imposible de llevar a cabo, pero resultaste ser un buen ejemplo. Tú despejaste mis cielos, Goyo Satoru, no te olvidaré mientras viva. Finalmente reemplacemos tú despejaste mis cielos por iluminaste. Sukuna: era una tarea casi imposible de llevar a cabo, pero resultaste ser un buen ejemplo. Tú me iluminaste, Goyo Satoru, no te olvidaré mientras viva. Aquí podemos entender de manera muy clara que Sukuna le está agradeciendo a Goyo por haberlo ayudado a mejorar su técnica a un punto de poder cortar la existencia. Aunque pueda ser que no solo le agradezca por ello, sino también por demostrarle o enseñarle cómo curar su conjuro desgastado y el sello de una mano para expandir un dominio. Impresionante, ¿verdad? 4. Si fuera una técnica solo creada para vencer el infinito de Goyo y así derrotarlo, ¿cuál es el sentido de usarla o probarla contra otros como con Kashimo? Recordemos que esta no es una técnica que puedes andar spameando como si fueran simples desmantelares. Es una técnica que requiere mucho de ti, tal como explica Kusakabe. Y no todos esquivaron el desmantelar mundial. El único desmantelar mundial casi confirmado es el que le tira a Kashimo. 5. Lean esta parte detenidamente. Sukuna dice: así que déjame adaptarme a ese infinito tuyo mientras te hago picadillo en mi dominio. Esto que le dice Sukuna a Goyo lo podemos dividir en dos partes. La primera es que antes que nada desea encontrar una adaptación al infinito. La segunda es que lo va a hacer picadillo. Recordemos que, si bien es cierto, Sukuna en ese momento ya no podía usar el relicario por el daño del vacío inconmensurable, él no sabía ello hasta que intentó invocar su expansión. Él realmente pensaba que ya tenía a Goyo derrotado sin poder defenderse, cosa que hubiese sido cierta si expandía su dominio. Pregúntense, ¿por qué Sukuna querría aún encontrar una adaptación al infinito en ese momento si él pensaba que ya podía matar a Goyo en su dominio? No tiene sentido, ¿verdad? Si eres de los que piensa que usó a Majoraga para vencer a Goyo, ¿por qué Sukuna querría seguir usando al Shikigami si en ese momento ya no lo necesitaba para derrotar a Satoru? Exacto, porque su prioridad no era vencer a Goyo con el Shikigami, sino perfeccionar su técnica. 6. Hablando con mi amigo YoAnime, que tiene su canal por cierto, me hizo acordar que hay muchas personas que creen que Sukuna necesitó a Majoraga porque él pensaba que no podía vencer a Goyo en una lucha de dominios. Y eso es lo más XD y estúpido que un fan de Jujutsu Kaisen puede decir. Primero, porque el mismo Sukuna le recrimina a Yogo por tener miedo de usar su dominio contra él, debido a su experiencia contra Goyo.
Sukuna jamás pensaría que perdería un enfrentamiento de dominios contra alguien antes de intentarlo. Por otro lado, si fuera cierto, ¿cómo es que Sukuna le ganó sin dificultad la primera y segunda lucha de dominios sin usar a Majoraga y muy confiado? El más listo del salón dirá, Diego le ganó en la lucha de dominios, pero no lo mató. Claro, recordemos que Sukuna no quería matar a Goyo hasta mejorar su corte, como se comprueba en el anterior punto, el quinto. Sumado que en su forma original, con brazos extra y más producción, mandaba a Goyo al lobby, después de la primera lucha de dominios, como demostré en mi video de Sukuna Heian sin Majoraga vs Goyo. 7. Sabemos que Sukuna es un hechicero que le gusta aprender, no es conformista. Razón por la que aprende de Goyo sobre su método para recuperar su conjuro desgastado. Aprendió su sello de mano, aprendió de Kenjaku a ser prácticamente inmortal. Aprendió de no sé quién a tener un dominio con barrera abierta o tal vez simplemente lo desarrolló, no lo sé, etc. El punto es que no es conformista. En resumen, después de entender todos estos 7 puntos, podemos concluir que de las dos premisas, o sea, 1. Sukuna usó a Majoraga porque lo necesitaba para vencer a Goyo, y 2. Sukuna usó a Majoraga principalmente para mejorar su corte, pues nos quedamos con la segunda, por ser la que tiene más sentido. Sukuna usó principalmente a Majoraga como maestro y a Goyo como ejemplo para encontrar un modelo que le permita evolucionar su corte. Explicado y entendido lo anterior, vayamos con el eje del video. Toda obra está llena de conveniencias, algunas más grandes que otras. Desde que murió Goyo, la mayoría del fandom le adjudicó el título de Don Guionazos a Sukuna por las conveniencias que tuvo. Sin embargo, la realidad es otra. ¿Se han preguntado qué hubiese pasado si Sukuna no tuviese el plan de mejorar su corte e ir a pelear contra Goyo desde un inicio con su forma Heian? En resumen, si Sukuna no tuviese el plan de mejorar su corte e ir con todo contra Goyo, o sea, con su cuerpo original, primero, no tendría motivo para desactivar la amplificación. 2. Al tener la amplificación activa casi todo el tiempo, pues no habría recibido ese daño físico considerable de Azul. Recordemos que Sukuna en su forma original es mucho más resistente que en su forma de Megumi. Y esto no es debatible. Es un hecho que se deduce de las mismas palabras de Goyo cuando conversa con Yuta sobre Miguel. 3. Si Sukuna no recibía daño considerable de Azul o de ninguna otra índole, pues siempre recuperaría su conjuro desgastado, rápido para expandir su dominio al mismo tiempo o antes que Goyo. 4. Si Sukuna siempre expandía su dominio rápido, pues jamás hubiese sido víctima del vacío inconmensurable. 5. Si Sukuna no es víctima del vacío inconmensurable, pues él podría seguir expandiendo su dominio más veces que Goyo. 6. Si Sukuna pudiese seguir expandiendo su dominio más veces que Goyo, pues Goyo hubiese perdido. Porque recordemos, el desgaste cerebral de Goyo era mucho mayor al de Sukuna debido a que Goyo usó más veces el método para recuperar su conjuro. Además, Goyo ya desgastaba su cerebro desde antes para usar su infinito neutral automático. Si Goyo no puede expandir su dominio por un tiempo considerable, pues no tiene un golpe asegurado para competir con el de Sukuna. Goyo podría usar dominio simple, emoción de pétalos caídos, etc., pero tarde o temprano sucumbiría al relicario demoníaco de Sukuna. Estos 6 primeros puntos son irrebatibles. No existe argumento en el internet que contradiga lo anterior. Este es el motivo principal por el que decimos que Majoraga fue un nerfeo narrativo para Sukuna. Al menos durante su pelea contra Goyo. Importante, con esto no estoy diciendo que usar a Majoraga como tu aliado en una pelea no vaya a ser de mucha ayuda. De hecho, tener de tu lado a Majoraga es una gran ventaja. Sin embargo, en el contexto de la pelea de Sukuna contra Goyo, Majoraga fue más un limitante para Sukuna que un plus. 7. Después de vencer a Goyo, Sukuna con su regeneración intacta, con su dominio operable, Kashimo hubiese durado aún menos. A todos los demás hechiceros los incineraba con camino fuga ni bien hubiesen aparecido. Yuta no le duraba nada en una lucha de dominios, etc. Evidentemente esto no conviene a la narrativa y a la espectacularidad. Sería un problema. ¿En qué pensó Gege y sus editores para solucionar este problema?
La solución de Gege fue nerfear a Sukuna dándole un propósito, el que ya mencioné: usar a Majoraga y a Goyo para perfeccionar su técnica. Antes de seguir, algunos se preguntarán, ¿y esto no lo haría estúpido a Sukuna? Pues sí y no. Sí, porque subestimó a Goyo en un inicio, aunque tampoco es que lo culpe. El guerrero nunca había perdido una pelea. Llegó con el título del más fuerte de toda la historia, destacándose y por lejos de entre los hechiceros de la era dorada del Jujutsu. Tiene derecho a ser arrogante. Más que estúpido, se pasó de confiado. Además, como ya dije, Sukuna no tiene una mentalidad conformista. Él quiere seguir haciéndose más poderoso. Así que no me parece algo tan sacado de la nada la idea de que Sukuna se nerfee a conciencia para descubrir la máxima expresión de su técnica, el poder cortar la existencia. Él estaba seguro de poder vencer a Goyo, y eso se ve al inicio de la pelea. Poco después, a la mitad de esta, ve la realidad, que no debió subestimar a Goyo, para ya luego al final darse cuenta de que es un rival digno de respetar. Es importante entender lo anterior, porque a diferencia de Sukuna, Goyo sí dudó de poder vencer al Rey de las Maldiciones antes de su pelea. Y al final, en el limbo, duda de si podría haberlo vencido incluso si no tuviese las 10 sombras. Igual, a pesar de que este actuar de Sukuna se justifica por la esencia de su personaje, no podemos negar que más terminó beneficiando a los buenos que a él mismo. Vamos a ver a continuación en orden lo que ocasionó el hecho de que Sukuna decida usar a Majoraga y a Goyo para mejorar su corte, beneficiando más a Satoru y a los héroes que al mismo Sukuna. 1. Sukuna descubre en Megumi una técnica interesante que le podría servir en un futuro, pero no la comprendía del todo. 2. Sukuna entiende a la perfección la técnica de Majoraga en Shibuya e idea el plan para mejorar su corte, luchar contra Goyo y vencer la batalla contra los demás hechiceros. Aclaración: es necesario acotar que ningún lector en este momento de la obra pensaba que Sukuna tenía un plan para mejorar su corte. Incluso no sabíamos en ese entonces para qué quería a Megumi. La conclusión lógica del deseo de mejorar su técnica nace mucho después, aproximadamente a partir del capítulo 238. 3. Sukuna posee a Megumi y va a pelear contra Goyo sin usar su forma original, o sea, no fue con todo, tal como lo reconoce Goyo. 4. Sukuna debía obligar a Goyo a depender de su infinito neutral, para que Majoraga comenzara a encontrar adaptaciones de este. Por ello, primero tendría que quitarle el vacío inconmensurable. 5. Sukuna debía usar la adaptación de Majoraga en todo momento sin anularla. Esto implica semiactivar la amplificación y desactivarla, teniendo como consecuencia que Sukuna reciba daño de azul en los momentos que desactivaba la amplificación, para que así la adaptación de Majoraga se reanudara. Justo este es el motivo por el que muchos fans casuales piensan que Goyo demostró superioridad en la pelea, debido a que parecía que Goyo lo trataba como muñeco de trapo a Sukuna, cuando esto fue un precio que Sukuna estaba dispuesto a pagar para cumplir su plan. 6. Al recibir tanto daño físico de azul, la recuperación de su conjuro desgastado para expandir su dominio lo más antes posible se ve retrasada. 7. Al verse retrasada la recuperación de su conjuro desgastado, Sukuna expande su dominio un poco más tarde que Goyo. 8. Al expandir su dominio más tarde que Goyo, pues este logra asestarle con el vacío inconmensurable a Sukuna. 9. Al recibir el vacío inconmensurable, Sukuna obtuvo daño cerebral, pero no cualquier daño cerebral, daño en la zona de su cerebro encargada de las técnicas de barrera. Aquí me detengo, porque les presento una de las conveniencias de guión más grandes de la obra sin lugar a duda, que nace de la conveniencia de guión más grande de todas, la de Sukuna buscando perfeccionar su técnica. Nada que votos vinculantes, ni ayudas de Gege. Esto que les comentaré es la conveniencia que rompió la obra y que nadie se los ha dicho. Primero que nada, el vacío inconmensurable es una técnica que hace daño al cerebro otorgándole una gran cantidad de información.
Qué curioso que justo la parte que el vacío inconmensurable dañó fue la zona encargada de las técnicas de barrera. ¿Saben qué implica esto? Sí, que Sukuna no pueda expandir su dominio. Si Sukuna hubiese sido dañado en cualquier otra zona del cerebro, hubiese vencido a Goyo en este momento. Sí, en ese momento. El momento en el que Goyo ya no podía expandir su dominio más. Si Sukuna expandía su dominio contra Goyo en ese contexto, Goyo no hubiese tenido nada que hacer, ni dominio simple, ni emoción de pétalos caídos, nada. El que Sukuna no pueda expandir su dominio hizo también que nuestros héroes duren tanto. ¿Se acuerdan de lo que dijo Kusakabe sobre Camino Fuga? Él se preguntaba por qué Sukuna no usaba esa técnica ígnea que mostró en Shibuya. La respuesta es que para que Sukuna la use contra varios, adivinen qué tiene que hacer. Así es, él requiere usar su expansión de dominio por su nerfeo del voto autoimpuesto. Pero él no podía usar su dominio gracias al daño del vacío inconmensurable en la zona encargada de las técnicas de barrera. Ustedes dirán, ¿y Diego, qué tiene de malo que justo le haya hecho daño en esa zona del cerebro? Pues pasa y resulta que no es que Goyo haya querido hacerle daño en esa zona, fue algo de suerte. Goyo lo dedujo poco después. Y es que la historia hubiese sido completamente diferente si de casualidad el vacío inconmensurable le hacía daño en otra parte del cerebro. Gege tuvo que encontrar la vía narrativa para llegar a un punto donde Sukuna fuera dañado por el vacío inconmensurable, para así quitarle su expansión de dominio. Y la excusa narrativa fue su deseo de mejorar su corte por medio de Goyo y Majoraga. Increíble, ¿verdad? Pero el problema no es tanto el que le dé el vacío inconmensurable. El problema es que fue suerte el que este le haya hecho daño a la zona del cerebro encargada de las técnicas de barrera. Fue suerte, exacto, mis kings. Goyo pudo durar más contra Sukuna de pura suerte y en base a una conveniencia, la más grande de todas. Algunos pensarán que el vacío inconmensurable hace daño a todo el cerebro, tal vez más o menos daño a algunas zonas de este, y no los culpo si piensan eso. Pero no, el narrador explica que Sukuna, gracias a los Black Flashes, pudo redireccionar la zona encargada de las técnicas de barrera a una que no estaba dañada. O sea que hay partes del cerebro de Sukuna que están intactas, y es obvio, si todo el cerebro de Sukuna hubiese sido dañado de alguna manera, por más leve o grave que sea el daño, pues andaría como cucaracha después de que le tiren raid. En conclusión, como dije, el daño del vacío inconmensurable a esa zona del cerebro de Sukuna fue pura suerte. Mejor dicho, fue una superconveniencia. No diría que guionazo porque no contradice nada de la obra, pero sí una superconveniencia, gigante de hecho. Esta es una de las conveniencias más grandes del manga, que nace de la conveniencia más grande de todas, como ya dije, que Sukuna decida nerfearse para mejorar su corte, porque gracias a esto es que la obra se extendió tanto. Es sumamente curioso que Gege estuvo planeando este nerfeo de Sukuna desde el incidente de Shibuya. Gege afirma que desde la pelea de Sukuna contra Majoraga estaba escribiendo junto a sus editores la estrategia de Sukuna contra Goyo. A ver, dime ahora que Gege ama a Sukuna. Ya estaba planeando su derrota desde que publicaba la saga del incidente de Shibuya. Para anticiparme a algunos comentarios, no, el daño que recibió Goyo en su cerebro que le impedía expandir su dominio no es el mismo al de Sukuna. El daño de Goyo está perfectamente justificado, no fue de suerte. Goyo no podía expandir su dominio por abusar de su método para recuperar su técnica desgastada y el de mantener activo su infinito automático. El menos inteligente de internet dirá, pero Diego, es lo mismo que con Goyo, porque si Goyo vencía a Sukuna también acababa la obra ahí. Y no, no es lo mismo. Porque si Goyo vencía a Sukuna, le hubiese quitado sentido a la obra. La narrativa nos había dado a entender que Sukuna era el ser más poderoso de todos los tiempos. Simplemente no hubiese tenido sentido que gane Goyo. Y eso hasta el más hater de Gege lo sabe. O sea, hubiese sido raro que ganase a alguien que su pelea más importante antes de Sukuna fue contra un restringido celestial. Y ya.
Cuando por el otro lado teníamos a un ser con mucha más experiencia en el Jujutsu, por vivir en la época dorada de la hechicería, peleando y adquiriendo experiencia contra posiblemente los seres más poderosos de la obra en promedio, que hasta ahora lamentablemente desconocemos. Contraargumentos típicos para decir que Sukuna requirió de Majoraga. Que Sukuna haya gritado Majoraga. Este es el argumento más común del fan casual junto con el del extintor. La explicación de Sukuna gritando Majoraga la doy en el video de Sukuna Heian vs Goyo, pero en resumen fue una consecuencia por el efecto colateral de su plan. Estaba acorralado debido a la conveniencia del daño del vacío inconmensurable a su cerebro, en la zona encargada de las técnicas de barrera. Y lo del extintor es simplemente una medida de Sukuna para probar cómo funcionaba la primera adaptación de Majoraga al infinito. Esto es un spoiler de una próxima explicación que subiré al canal. Conclusión. En el video de hoy entendimos cuál fue el verdadero objetivo principal de Sukuna con Majoraga y Goyo: el mejorar su corte a un punto que le permita dividir la existencia, siendo este plan la conveniencia más grande de la obra. Fue tan grande la anterior conveniencia que de ella nacieron otras, también muy grandes, como el daño a la zona encargada de las técnicas de barrera del cerebro de Sukuna. Con esto quiero que quede claro que no solo Sukuna ha tenido conveniencias, que por supuesto sí las tuvo. Ambas partes fueron beneficiadas por conveniencias, no solo Sukuna. En un próximo video haré un recuento y comparación de las conveniencias de los héroes y de Sukuna, para que vean lo parejo que están, y que incluso los héroes llevan la delantera. También hablaré de la desinformación en las redes. La gente piensa que este tipo de videos lo hago para defender a Sukuna, y no los culpo. Esas personas son justo las que no entienden la obra, y si no le entienden, pues de la misma manera tampoco entenderán la finalidad de este tipo de videos. En realidad lo hago con el objetivo de que disfruten la historia de Jujutsu Kaisen, que entiendan que ambas partes han tenido conveniencias, y eso está bien. A ambos personajes se los debe querer por lo que son. Goyo por ser casi perfecto, un héroe, nuestro héroe, y a Sukuna por su poder y genialidad. Y eso es todo por hoy. Espero de todo corazón que les haya gustado. No se olviden de apoyarme, que eso me motiva a seguir con este tipo de contenido, que no es muy común en internet. Los amo, pero eso ya lo saben. Bye. Y feliz Navidad.